Míreme, sí, yo estoy desde las 6:30 en este hospital y todavía a mí no se me ha puesto ni un medicamento. En caso de que me pase algo, fue por falta de atendencia, porque me estoy sintiendo mala y estoy llamando a los doctores y ellos no me hacen caso. Si me pasa algo, ya ustedes saben, fue por falta de diligencia. Así que ya ustedes saben. Bien, así iniciamos en el día de hoy, @meridiano_CNI. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a esta entrega de este espacio que a través de Red Nacional de Noticias, Canal 27, cada día les ofrecemos a ustedes. Recuerden nuestro canal en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Cada día somos más. Visite ese canal, chequelo. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Si le gusta demasiado, promociónenos abiertamente. Este es @meridiano_CNI. Dándole las buenas tardes al señor Otniel Ramírez. Otniel, ¿qué tal? Don Willy, buenas tardes. Lamentable empezar de esa forma, pero es la historia de una señora que en el fin de semana tuvo que ser llevado a un hospital, o ella misma llegó, y para darle entrada, la señora llegó a las 6:30 de la mañana, según relata en sus últimas palabras. Esta señora, tiempo después, falleció producto de la indiferencia en ese hospital del Estado Dominicano. Ahí deben ser responsables desde el ministro de Salud Pública hasta los médicos que trabajaron o que trabajan en ese hospital, porque no hay una política de atención a las emergencias. ¿Qué tú crees, Joniel? Me dicen que el principal responsable es el director del Servicio Nacional de Salud, el señor Chanel Rosa. Que hoy a propósito, irresponsablemente indica que la señora se murió, pero que ya le habían dado entrada. Sí, pero si ustedes la atienden al momento de llegar, donde ella planteaba lo mal que se sentía, pues eso no debió pasar. Yo creo que esas pantallas de estos funcionarios, que a veces son bien valorados por la población, porque entonces tienen en llaves en este segmento de la prensa, en el otro, y más bien, antes que ministros o directores de salud, lo que parecen ser son diplomáticos de los medios de comunicación. Y este señor, que hay que decir que no sabe nada del tema de salud, llegó ahí y él entiende que eso es una empresa que hay que dar números. De hecho, a los pacientes él les llama afiliados y ha tratado de utilizar una nomenclatura que no solo va en el lenguaje, sino hasta en el trato. Los hospitales, en vez de ser centros de salud, son almacenes de enfermos. O sea, una persona que está totalmente distorsionada del criterio humanitario que debe haber con el paciente. Ese hombre llegó al Servicio Nacional de Salud a buscar números. Por eso es que uno dice, y a veces se enojan, el tema de los aventureros políticos. ¿Por qué? Porque este señor llega al Servicio Nacional de Salud sustituyendo al doctor Monegro, pero con un criterio muy distorsionado de lo que debería ser la salud de los nuevos tiempos. Él entiende que la salud de los nuevos tiempos son numeritos, y esos numeritos son los que a él le dan resultados. Ir donde Danilo, no, mira, estamos bien en tal y tales renglones, no. Y la cantidad de pacientes, de personas que acceden a la salud pública y que lamentablemente mueren por la mala atención que hay en el Servicio Nacional de Salud. Lo primero es que es un disparate que el órgano rector, el Ministerio de Salud Pública, esté totalmente disgregado y que el Servicio Nacional de Salud compita con el Ministerio. No tiene sentido. Lo peor del caso, Niel, es las justificaciones. No se hace, en este gobierno nadie hace un mea culpa, de nada, de nada. Y este señor desenfadadamente lo que dice es que se murió porque se tenía que morir, porque nosotros le entramos. Él no dice el antecedente de que
La señora esperó horas y horas para que le dieran primeros auxilios en emergencia. Ojalá que se sancionen este tipo de cosas y que se sancionen también a esta gente que lo que vive es justificando todo. En el fin de semana también, O'Neill y yo estuvimos conectados a través de las redes, intercambiando algunas impresiones sobre casos particulares. Yo quiero que O'Neill les relate las vivencias que tuvo en sus redes en el fin de semana para que ustedes vean hasta dónde estamos llegando. Es decir, ya se hace, aquí sabe todo el mundo que a una gran cantidad de personas involucradas en los medios de comunicación y con posiciones firmes en cuanto a política, se le violan sus derechos, su privacidad, todo a través de las redes y lo hacen desde el Palacio Nacional. Yo quiero que O'Neill relate lo sucedido con su tweet. El día de ayer, desde antes de ayer, nuestra cuenta de Twitter ha estado activa, producto de algunas declaraciones que hemos producido y que son 100% ciertas, y los actores entraron en ese debate. Bueno, el día de ayer en la secuencia yo colocaba un Twitter hablando de la posición de Luis Abinader. Cuando coloco el Twitter, que no he terminado de escribirlo, una cosa increíble, me escribe una persona por DM o de manera privada en el Twitter, una persona que trabaja en el gobierno, que trabaja en la dirección de comunicaciones, preguntándome que qué era esa información que yo iba a dar. Oye eso, yo no la había publicado y ya él tenía control de la información que yo tenía. Yo digo, pero ven acá. Y en el Twitter mío le pregunto inmediatamente que cómo él tiene acceso a esa información y que entre tanta gente que hay que fisgar y que mirar, que por qué él se está fijando en mí. Yo digo, tantos usuarios, entonces tú te fijas en mí. Evidenciando que esta gente ha llegado al punto... El seguimiento que te están dando, que nos pasen el tweet, porque nosotros hablamos con pruebas para que ustedes vean de qué se trata. Si lo puedes acercar más, te lo agradecemos. ¿Cómo se llama este muchacho? Ese se llama Moisés González, que tenía un programa aquí. Que tiene un programa aquí. No, ya no lo tiene. Ya no lo tiene. Moisés González, el asistente o el segundo a bordo de Marchena. De Marchena. Miren hasta dónde estamos llegando. Y miren cómo se burla él entonces de O'Neill al momento cuando O'Neill le pregunta ese tipo de cosas, lo que hace es jejejeje. Y hay otra cosa. Este joven, y quiero dejarlo claro, es la segunda vez que me escribe. La primera vez que me escribió Willy fue cuando yo hice un grupo de Twitter, publicando el tema de las visitas sorpresa, que denuncié que eso era un fiasco. Cuando yo comencé a mencionar proyecto por proyecto, él me escribió de repente que quién era yo, que si yo cuánto. O sea, cada vez que hago alguna declaración crítica que por H o por R no le conviene al gobierno, mira cómo este joven aparece. Entonces yo digo, ¿quién lo está mandando? No, es que él tiene niveles de inteligencia. A mí me dicen... Ha trabajado en inteligencia. Lo que sí le digo a toda esa gente, que no abusen tanto, que muchas personas están tomando notas de sus actuaciones, para que después no pequen de desconocimiento a estas violaciones sistemáticas que se le hacen a los ciudadanos dominicanos. Hay un corto que vamos a pasar del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y usted preguntará, ¿por qué lo vamos a pasar? Lo vamos a pasar por algunas investigaciones que el señor Ramírez hizo en el fin de semana. Vamos a ver al secretario general de la OEA. 17, solicité a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como la Comisión de Venecia, un estudio sobre la reelección. Recientemente, la Comisión emitió su informe final, que es inequívoco. La reelección no es un derecho humano e impedir la reelección no limita los derechos de los candidatos de los votantes. El informe ahora, presentado por la Comisión de Venecia, confirma el criterio planteado por las misiones de observación electoral de la OEA. Por ello enviaré este documento para conocimiento y análisis de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y el Comité Jurídico Interamericano. Iniciamos este proceso por la mala y reiterada práctica regional de modificar la Constitución durante un mandato
para buscar la reelección o la posible perpetuación en el poder. En algunos casos, peores aún, se buscó sin cambio constitucional hacerlo mediante sentencias judiciales. En respuesta a nuestra solicitud, la Comisión aprobó un informe redactado por un grupo diverso de reconocidos expertos independientes en materia constitucional y electoral de Corea del Sur, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia y México. El informe contiene un análisis jurídico exhaustivo y llega a la conclusión de que el derecho a la reelección no es un derecho humano en sí, sino que deriva del derecho a la participación política y no se vulnera con la imposición de límites de mandatos. Estos límites buscan evitar la perpetuación en el poder y que la democracia se convierta en una dictadura de facto. Esta restricción, continúa el informe, proviene de una decisión soberana del pueblo, plasmada en la parte orgánica de su Constitución y no en el capítulo de los derechos fundamentales. En consecuencia, nadie puede argumentar tener derecho a postularse a una reelección después de un mandato si la Constitución establece lo contrario. Para la Comisión de Venecia, la decisión de alterar o remover los límites a los mandatos presidenciales debe estar sujeta al escrutinio público, dado que tiene un impacto significativo en el sistema político, en la estabilidad del país y en la confianza sobre el sistema electoral. Y en todo caso, para modificarse, requiere de una reforma constitucional. Por último, pero no menos importante, la Comisión concluyó que eliminar los límites a la reelección presidencial es un paso atrás en la consolidación democrática. El reporte de la Comisión no es una opinión política, es un documento con plena validez jurídica. Por ello he solicitado que este documento sea distribuido a los Estados miembros con la esperanza que se convierta en información esencial en la larga discusión sobre la reelección en las Américas. Bien, eso fue la OEA. A propósito de los intentos del gobierno de atropellar la Carta Magna, de pasarle por arriba a la Carta Magna, a las promesas planteadas, a los acuerdos arribados, en fin, a todo lo que no sea llego y me quedo hasta que me muera. En el fin de semana, Otniel tuvo fuentes importantes de información que no responden a partidos políticos y que le dan mucha lógica a los planteamientos que hemos realizado a lo largo de este espacio. Don Otniel. Lo primero es que nuestra fuente, con bastante conocimiento del área, sobre el tema de la reelección, sobre lo que se hace para la reelección, nos da algunos informes que nos llaman a preocupación. Primero, habla de las intenciones de parte del gobierno central, desde el día de mañana, de iniciar el tema de la reforma constitucional. ¿Cómo lograr una reforma constitucional si tú no tienes los votos? Precisamente la semana pasada se trabajó duramente para que estos votos estuvieran. Por eso nosotros hacíamos una denuncia de que había un sector de la oposición que parece que lo habían seducido con ciertas prebendas. Prebendas que iban desde manejo económico hasta la presidencia de la Cámara de Diputados. Por ahí va el asunto. Y que en ese proceso de negociación que se estaba haciendo con la finalidad de que no pasara la reelección de Danilo, sino ellos ahora le dicen la habilitación constitucional. Para los fines es lo mismo, porque es tocar la Constitución para beneficiar a una persona, sobre todo cuando ya el presidente Medina en el año 2016 fue quien introdujo el 20º transitorio que dice que él ya no puede ir más. Otra de las cosas es que quienes iban a iniciar el proceso de la reforma constitucional eran 3 senadores que nosotros dimos la primicia la semana pasada. Julio César Valentín, que salió huyendo, como ustedes vieron, el día que iba vía secretaría a entrar con el proyecto. El senador de San Pedro de Macorís, que tiene que aclarar los rumores sobre si es cierto que él mañana en el Senado o el miércoles va a iniciar ese proceso. Y el senador por San José de Ocoa, Pedro Alegría, quienes en el día de hoy, salvo se arrepientan, tendrían una actividad pasando al Partido Revolucionario Dominicano, que es la plataforma que se dará para que se haga los ajustes para el tema de la reforma constitucional. Se habla incluso, nuestra fuente nos dice, Willy,
que hay una deuda de uno de esos legisladores, que es el que va a proponer, si él la propone, usted se dará cuenta quién es, una deuda en impuestos internos por 292 millones de pesos, y que producto de esa deuda, el gobierno lo tiene agarrado por las piernas y le está diciendo, o pagas o te ponemos a hacer lo que nosotros queremos. Y como esa persona parece que no tiene el dinero o no lo quiere soltar, entonces va a trabajar con el tema de la reforma, va a presentarla en el Senado. Estamos ante una situación grave. La Embajada de los Estados Unidos ha producido diversas declaraciones, senadores de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, diciendo que no es posible que el tema de la reelección pase. Ellos, de hecho, han hablado frecuentemente de cómo su país ha podido alcanzar ciertos niveles de institucionalidad por el respeto a la Constitución. Sin contar que si es cierto que en la Torre Caney se están entregando esos sobornos, tanto el canciller como el ministro de Obras Públicas, que son los que están sindicando en esa situación, tienen que aclarar eso. Como decía alguien hace mucho tiempo, ya no se trata de un tema interno, se trata de que los ojos extranjeros están mirando la situación aquí. Y hoy, encima de toda este hecatombe, el presidente Medina recibe a una alta comisión de China, del gobierno de China. O sea, ¿qué es lo que estamos hablando? El tema de la reforma, que hoy se reúne el comité político, no debe tratarse y no debe pasar. Estamos dando la advertencia para que mañana no lloremos. Lo que debimos defender como hombres, no lo lloremos como niñas. El tema de la reelección está trabajándose desde la semana pasada a todo pulmón, a espaldas nuestras y con nuestros recursos. Ya la decisión está en manos de Danilo Medina, de si va a hacer eso y se va a echar el pueblo en contra, o si va a respetar su palabra de que no puede seguir ni volver jamás. Bien, cambiando de tema, el caso David Ortiz sigue en suspenso. Las muertes de los norteamericanos en el país, ese caso de David Ortiz que los periódicos norteamericanos le han dado una reseña como nunca antes a una noticia sucedida en República Dominicana, pues ha provocado que, me imagino yo, porque no dicen la fuente, el Ministerio de Turismo lance una ofensiva con artistas nacionales. Yo creo que está totalmente fuera de foco y está, y esto se lo doy de consejo, está fuera de contexto. ¿Por qué razón? Usted ve yo he visto a Quinito, ¿cómo se llama? Ruby Pérez, a Mili, 2 o 3 más cantantes populares dominicanos que una generación del país, o casi la totalidad del país lo conoce. Pero el asunto no es afuera, amigos míos. Lo que estamos recibiendo es suspensión de vuelos de charter que venían a vacacionar a República Dominicana. Dígame usted, si los destinos principales dominicanos para República Dominicana, si los emisores de turismo son Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia y Alemania, los principales, ¿qué incidencia tienen esos cantantes dominicanos, independientemente que sean buenos, malos, lo que usted quiera, para el público norteamericano, para el público canadiense, para el público inglés, para el público francés, para el público alemán? Son desconocidos totalmente. Y cuando la realidad del país es que aquí los niveles de delincuencia pues están en su tope, ¿qué poder de conocimiento, qué poder de disuasión tienen esa gente para variar lo que la prensa norteamericana y lo que los norteamericanos en sí, la televisión norteamericana, están difundiendo constantemente? Usted quiere hacer una campaña de turismo efectiva, de recobrar la confianza de esos mercados. Lo primero que usted tiene que hacer es arreglar el patio donde usted vive, que no se puede salir. Arreglar eso.
Y lo segundo que usted tiene que hacer es entonces contratar, y eso no le va a salir por un chele, si es en Estados Unidos, ¿a quién usted agarra? A Tiger Woods, a los peloteros famosos dominicanos, que le hablen a los norteamericanos, pero eso están hablando todo lo contrario. A las reinas de belleza, a los actores, actrices, bueno, gente que influya en los medios de Estados Unidos. Y lo mismo en el caso de Europa, usted agarra, por ejemplo, ¿a quién? A Cristiano Ronaldo o a Messi y le paga su cuarto. Y entonces que esa gente hable en favor del país o que estuvo aquí. En Estados Unidos, a Michael Jordan. Y así sucesivamente. Pero dígame usted, Mili, Vainita, ¿qué influencia tienen en esos mercados? Con todo el respeto que se le puede tener a ellos. Entonces, la publicidad tiene que estar acorde con la realidad. Eso se lo digo siempre. Usted no puede vender una cosa que cuando usted venga y lo vea, se devuelva por ahí mismo. Eso demuestra un total desconocimiento del mercado y de cómo se maneja la publicidad y la comunicación en el mundo. Si fue Francisco Javier, él está pensando que le está hablando a quién. A 3 compañeritos de esos que no saben leer ni escribir. Y que a través de un discurso sonoro, pero sin contenido, digan, sí, ese sí sabe hablar. Porque aquí se fija más en la forma que en el fondo. Mira, yo te decía hace 2 semanas, con el caso de los turistas, de la turista que golpearon en el este. ¿Ustedes recuerdan? Que la medida que tomó el ministro de Turismo inmediatamente fue colocar cámaras. Que los hoteles tenían que poner cámaras en todos los espacios. Yo decía, señores, y con eso se resuelve el problema. La fiebre no está en la sábana. Eso es una medida populista que buscaba tratar de detener la situación en el momento, pero que no resolvía en lo más mínimo. Entonces, eso de los cantantes dominicanos diciendo que República Dominicana es lo mejor, tampoco lo resuelve. Por ejemplo, el público canadiense, ¿sabe quién es Rubí Pérez? Ni el americano también. El mercado norteamericano no sabe quién es ese tipo. Entonces, hacer ese tipo de propuesta lo que hace es colocarnos en el ridículo del mundo. Ya perdimos la credibilidad. Eso le puede llegar a quién, a alguien, a un dominicano que viva allá, o a un, ponga usted, puertorriqueño, que le gusta también esa música. Pero a un dominicano tú le vas a salir que todo está bien, teniendo él los familiares aquí o dándose él una vueltecita por aquí. Es decir, eso es un aguántate ahí. Ah, mira, no me quite que estoy haciendo algo. Eso es todo, ¿eh? No me quite que estoy haciendo algo. Pero ese algo no llena las expectativas. Y todo luce indicar que si no se pone un tope, se le pone atención verdadera a los índices de criminalidad en República Dominicana, lo que ha costado tanto tiempo, que viene desde 1982 hasta la fecha, se puede desbaratar en un plumazo y en realidad hacer del turismo una consigna política, lo que nunca se ha hecho. Vamos al cambio y retornamos en breve.